que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva en la lucha y victoriosa la cima de los Andes escaló. Está la bandera que un día en la batalla tremoló triunfal y llena de orgullo y bizarría a San Lorenzo se dirigió inmortal. Aquí está como el cielo refulgente, ostentando sublime majestad, después de haber cruzado el continente, exclamando a su paso libertad, libertad, libertad. Salve Argentina, bandera azul y blanca, jirón del cielo en donde impera el sol. Tú, la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento, tu color te dio. El firmamento, su color te dio. El firmamento, su color te dio. Yo te saludo, bandera de mi patria, sublime enseña de libertad y honor, jurando amarte como así defenderte, mientras palpite mi fiel corazón, mientras palpite mi fiel corazón. Manuel Belgrano, las escuelas de la patria y los maestros. Manuel Belgrano ha sido uno de nuestros próceres que más se ha ocupado por fomentar la educación. Se destaca su labor como secretario de consulado a partir de 1794 hasta los sucesos revolucionarios de 1810. Se preocupa por fomentar la agricultura, la industria y el comercio, tendiendo al desarrollo económico sin descuidar el aspecto social.
Para lograr un bienestar no solo material, sino también a nivel humano, es necesario fomentar la educación y los diferentes niveles. En la primera memoria, a mediados de 1796, propicia la creación de la Escuela Práctica de Agricultores y otra de Comercio. Su profundo idealismo hace que se sensibilice frente a la situación de los habitantes de la campaña, y dice: esos miserables ranchos donde se ven multitud de criaturas que llegan a la edad de la pubertad sin haber ejercitado otra cosa que la ociosidad, deben ser atendidos hasta el último punto. Uno de los principales medios que se deben adoptar a este fin son las escuelas gratuitas, a donde puedan los infelices mandar sus hijos, sin tener que pagar cosa alguna por la instrucción. Así se les podrán dictar buenas máximas e inspirar amor al trabajo, pues en un pueblo donde reine la ociosidad decae el comercio y toma su lugar la miseria. Belgrano propone que los niños aprendan sus primeras letras, conocimientos matemáticos básicos, juntos con el catecismo, para luego ser admitidos por los maestros menestrales, quienes les enseñarían su oficio, teniendo estos la obligación de mandarlos a la escuela de dibujo. El cuidado de las escuelas gratuitas debía confiarse a aquellos hombres y mujeres que por oposición hubiesen mostrado su habilidad y cuya conducta fuese de público y notorio irreprensible. El consulado debía velar sobre las operaciones de los maestros y maestras, comisionando a tal efecto a 2 conciliarios. Otro punto de la importancia era que el de la distribución de los establecimientos. Belgrano manifestaba lo siguiente: estas escuelas debían ponerse con distinción de barrios y debían promoverse en todas las ciudades, villas y lugares que están sujetas a nuestra jurisdicción, comisionando para ello a los diputados y pidiendo auxilio al excelentísimo señor virrey, a fin de que comunicase sus órdenes para que todos los gobernantes y además los jefes cooperasen a estos establecimientos tan útiles. Al estudiar estos proyectos que Belgrano presentara en 1796, al igual que los conceptos que sobre educación expusiera en el Correo del Comercio en 1810, Antonino Salvadores considera a Belgrano como el verdadero propulsor de la educación, el verdadero padre de la escuela primaria en Argentina, pues él dio a la revolución la fórmula concreta de política educacional un cuarto de siglo antes que Rivadavia iniciase sus funciones que le han dado justo renombre. Sus ideales tomaron los principios de la Ilustración española y, siendo Belgrano profundamente católico, promovía el estudio del catecismo en las escuelas. Belgrano se ocupaba de la educación de las niñas, proponía la creación de escuelas gratuitas para ellas, en donde se les enseñara a leer, escribir, bordar, coser, etc., para combatir en ellas la ociosidad y hacerlas útiles en su hogar, y permitiéndoles ganarse la vida en forma decorosa y provechosa. Para dar ocupación a las gentes pobres, y especialmente a las niñas, Belgrano señalaba la utilidad de las escuelas, de hilar lana. Recordemos que hiladeras y tejedoras eran oficios considerados mujeriles. La prédica de Belgrano a favor de la difusión de la instrucción y educación pública como esencial para el fomento de la industria y riqueza nos recuerda los discursos de Campomanes. Belgrano también se ocupó del fomento del comercio para difundir los nuevos principios y prácticas de la materia. Proponía la creación de una escuela de comercio, comprendía una serie de materias que podían llamarse el ciclo matemático a saber, aritmética, llevar la cuenta y tener los libros y el cálculo y regla de cambio. El ciclo jurídico comprendía reglas de navegación mercantil, los seguros, modos de establecer la correspondencia mercantil, las leyes y costumbres usadas entre negociantes, etc. Por último, señala las 2 asignaturas esenciales del ciclo que podrían llamarse económicos, los principios generales de la geografía y las producciones de que se abundan o escasean en los países. Los orígenes de las facultades de agronomía y ciencias económicas se encuentran en los planes de estudios que proyectara Manuel Belgrano. Asimismo, fomenta la enseñanza técnica y enemiga del verbalismo y la rutina. Belgrano, para mejorar el desarrollo del comercio, proponía una compañía de seguros, tanto para el comercio marítimo como para el terrestre, la necesidad de cuidar caminos, muelles y la erección de una escuela náutica sin cuyos principios nadie pudiese ser patrón de lancha en este río.
La utilidad y la ventaja que proporcionará este establecimiento, aún para los que no quieren seguir la carrera de navegación, no será bien ponderada jamás, ni yo puedo hacerla ver más claramente que llamando la atención a los progresos que han hecho los jóvenes en innumerables escuelas que estos principales tienen. El vasto plan que Belgrano proponía en memoria de 1796 abarca la creación de escuelas de agricultura, dibujo, arquitectura, primarias para niñas, de hilaza, de lana, comercio y náutica. Solo pudo ver realizada una mínima parte del programa, la creación de escuelas de dibujo y náutica. La escuela de geometría, arquitectura, perspectiva y todas las demás especies de dibujo contarían con el profesor Juan Antonio Gaspar Hernández y fue inaugurada en mayo, el 29 de mayo de 1799. La academia no iba a tener larga vida. Por orden real, el 4 de abril de 1800 según manifestaba al consulado, que no se dispondría del dinero para mantenerla. A pesar de ello, el consulado pretendió seguir sosteniendo la academia, pero sin éxito, y por otra real orden del 26 de julio de 1804 fue finalmente clausurada. La Academia Náutica comenzó a funcionar el 25 de noviembre de 1799 bajo la dirección de Pedro Cerviño. Los cursos de la academia eran de una duración de 4 años, abarcaban estudios de aritmética, geometría, trigonometría plana y esférica, álgebra, dibujo, hidrografía, principios de mecánica, geografía y navegación. Si bien Belgrano seguía con interés la marcha del instituto, ésta cerró sus puertas al producirse la primera invasión inglesa de 1806. Es constante el interés de Belgrano por fomentar la educación, y lamentablemente la crisis política de la época hizo que muchos de sus proyectos no pudieran realizarse. En 1813 la Asamblea Constituyente, a raíz de la victoria de Salta, dona a Belgrano la cantidad de 40.000 pesos, el equivalente a casi 80 kilos de oro. Belgrano respondió que preferiría ser un buen hijo de la patria más que un padre de la misma, y expresó que el dinero de tal premio fuera dedicado a la construcción de escuelas públicas estatales y gratuitas en las ciudades de Tarija, en la actual Bolivia, Jujuy, San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero. Pero lamentablemente, el dinero donado por Belgrano fue destinado por el triunvirato y los gobiernos sucesivos a otras cosas, y las escuelas nunca se construyeron. Belgrano elabora un reglamento que debía regir en las mismas. Belgrano presentó a consideración del gobierno este reglamento. El reglamento disponía en su artículo primero que se destinaba a cada una un capital de 10.000 pesos, cuya renta de 500 pesos costearía el sueldo del maestro de 400 pesos, y los útiles y los libros de los niños de padres pobres, si resultaba un sobrante, se destinaba a premios de estímulo. Las escuelas quedaban bajo la protección y vigilancia de los ayuntamientos. La provisión de cargo de maestros se hacía por oposición, calificando en idoneidad y costumbres, debiéndose dar cuenta a Belgrano de su resultado, para hacer el nombramiento, función que pasaría a su muerte al cabildo. Cada 3 años podría abrirse una nueva oposición con la finalidad de mejorar al maestro. El artículo 5 de este reglamento considera que en las escuelas se debía enseñar a leer, escribir y contar, gramática castellana, los fundamentos de la Sagrada Religión y doctrina cristiana por el Catecismo de Astete y Fleury, y el Compendio de Puget, los primeros rudimentos sobre el origen y objeto de la sociedad, los derechos del hombre en esta y sus obligaciones hacia ella, y el gobierno que la rige. El artículo 6 menciona que cada 6 meses habrían exámenes públicos a presencia de los mismos individuos ante quienes se verifica la oposición. A los jóvenes que sobresalgan se les dará asiento de preferencia, premio y distinción de honor, procediéndose con artículos como el 7 y el 9 destacaban el papel asignado por Belgrano a los docentes, tales como que debían acompañar a misa a los alumnos, y los alumnos debían participar de la misa todos los días. Es importante ver la consideración que recibía el maestro. En el artículo 8 se disponía
que en las principales ceremonias se le debía dar asiento al maestro en cuerpo de cabildo, reputándosele como padre de la patria. En el artículo 18 se amplían las características del maestro y se establecía que el maestro procurará con su conducta y con todas sus expresiones y todos sus modos inspirar a los alumnos en amor, respeto a la religión, consideración y dulzura en el trato, sentimiento de honor, amor a la virtud y a las ciencias, horror al vicio, inclinación al trabajo, desapego al interés, desprecio de todo lo que diga profusión y lujo en el comer, vestir y demás necesidades de la vida, y un espíritu nacional que se les haga preferir el bien público al privado y estimar en más la calidad de americano que la de extranjero. El privilegio del maestro en actividad era el de conservar su puesto siempre y cuando sus aptitudes para el cargo no fueran superadas por otro maestro. Si se refirió en numerosas oportunidades a esas virtudes, sin duda era porque lo consideraba importante. Insistía Belgrano: basta que con que los maestros sean virtuosos y puedan con su ejemplo dar lecciones prácticas a la niñez y juventud y dirigirlos por el camino de la santa religión y del honor, y pudiendo enseñar a leer bien, poco importa que su forma de letra no sea de la mejor, suficiente con que se pueda entender. ¿Por qué desengañémonos?, decía Belgrano, si el ejemplo es el maestro más sabio para la formación de las buenas costumbres. Nada valen las teorías, en vano las maestras explicarán y harán comprender a sus discípulos la justicia, la verdad, etc., y todas las virtudes. Si en la práctica las desmiente, esto arrollará todo lo bueno y será la conducta en los días ulteriores a la depravación. Según el artículo 10 y 11, se entrará a la escuela desde el mes de octubre hasta el mes de marzo, de las 7 de la mañana a las 11, y desde la tarde, desde las 2 hacia las 5. Con respecto a los alumnos, debían escribir 2 planas al día, y el tiempo restante lo dedicarían a leer y aprender la doctrina cristiana, la aritmética y la gramática castellana. El artículo 12 mencionaba los asuetos: 31 de enero, 20 de febrero, 25 de mayo, 25 de septiembre, el día del maestro, y el 1 de enero, el de su fundador, y los jueves por la tarde. Establecía que jueves y sábado por la tarde serían destinados a estudiar catequesis y doctrina. En otros artículos, Belgrano reglamentaba lo pertinente al régimen interno de las escuelas, la distribución del tiempo y recompensas a conceder a los mejores alumnos. En relación a los castigos, se autorizaba aplicar azotes en casos graves, no pudiendo pasar los 12 y haciéndolo esto siempre separado de la vista de los demás jóvenes. El artículo 19 recomienda que los niños se presentarán correctamente y que no se permitirá que nadie use lujo, aunque sus padres pudieran y quisieran costearlo. En los artículos 21 y 22 se hace mención a la puesta en marcha de este reglamento, la supervisión del docente por parte de un regidor, el cual visitará las escuelas, y la visita extraordinaria a las mismas. A su vez se prevé mejoras en el siguiente reglamento. El reglamento refleja el interés de Belgrano por la educación, aún en tiempos de guerra. Él mismo fue conocido en Buenos Aires en julio de 1813 e influyó en la formación de reglamentos de la provincia y en especial en el reglamento de las escuelas de Córdoba el 10 de septiembre de 1813. Podemos decir que Belgrano se interesó por la educación en diferentes niveles, ya sea primario y terciario, y fue un precursor en fomentar la educación femenina, para que ésta, gracias a la educación, pudieran tener una mayor participación social. 191 años después, el Ministerio de Educación, encabezado por Daniel Filmus, Presidencia de la Nación de Néstor Kirchner, 2003 a 2007, inauguró la escuela número 452 Legado Belgraniano, en la ciudad de San Salvador del Jujuy. Manuel Belgrano fue uno de los próceres argentinos que puso énfasis en la educación. Durante su estadía en España había elaborado un plan de acción que en total abarcaba 6 puntos, uno de ellos dedicado a la educación, y decía: antiguamente se halló en la política la máxima siguiente: es bueno mantener la gran masa del pueblo en la ignorancia, idea que, aunque no fuera indigna del hombre, se opone directamente al verdadero interés del soberano. Ese es uno de los objetivos más importantes del gobierno. Vasallos, dichosos y soberano poderoso, son los resultados de un estado actual de las escuelas públicas y de la educación lugareña, que después de 1000 ensayos se ha establecido en varias provincias de Alemania, Suecia e Inglaterra. Por este medio se logran en la gran masa de una nación de costumbres sanas.
Respecto a la educación, ha dicho que, sin que se ilustren los habitantes de un país, o lo que es lo mismo, sin enseñanza, nada podríamos adelantar. La patria necesita de ciudadanos instruidos, decía Belgrano. Belgrano buscó elevar la condición del maestro mediante un pago de sueldos dignos. Para asegurar la financiación de la educación propuso siempre la creación de fondos para que los institutos tuviesen asegurado su financiamiento y su continuidad en el tiempo. Belgrano exponía que el progreso económico depende del conocimiento técnico y de los valores de la sociedad, haciendo referencia a los males que traería el que los habitantes no estaban suficientemente capacitados. Preguntaba: ¿qué modo de prevenirlos? La extensión de conocimiento, la ilustración general, el que las luces se difundan por todos, que todos se instruyan, que adquieran ideas, que ni el labrador, ni el comerciante, ni el artista ignoren lo que les corresponde, que unos y otros procuren no apegarse tan íntimamente a los pensamientos de sus antepasados, los cuales solo deben adoptarse cuando conviene y cuando no, desecharlos y abandonarlos, que lo que fue útil en otro tiempo hoy es perjudicial, las costumbres varían, los usos igualmente, y todo, el tiempo en tiempo, cambia, sin que en esto haya más misterio que el de la vicisitud de las cosas humanas.